bienvenidos a los coloquios de Sanidad. Hoy vamos a tratar el abordaje del dolor, que se ha convertido en uno de los grandes retos de los sistemas sanitarios. Hablaremos sobre el impacto de la pandemia, la combinación de ibuprofeno y codeína y el papel que juegan las sociedades científicas. Para ello están hoy con nosotros el doctor Luis Miguel Torres, presidente de Sendor, Esperanza Regueras, farmacéutica y vocal de Sendor, y el doctor Fernando Osorio, director médico de Farmasierra. Durante estos 2 años ya, o más de 2 años ya que llevamos de pandemia, hemos hablado mucho de cómo ha interferido la pandemia en el tratamiento de diversas patologías, y el dolor no ha sido diferente a ello. ¿Cómo ha afectado y en qué momento nos encontramos ahora, doctor? Pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación a la sociedad a este coloquio tan interesante. Y ciertamente ha afectado, y de una manera muy importante. Ha afectado primero porque muchos pacientes con dolor crónico son pacientes mayores que han estado aislados en sus casas durante meses, y eso les ha provocado un gran problema psicológico, problemas de recibir el sol, de contactar con otras personas, dificultades de acceso a las unidades de dolor, a su propio médico. Entonces eso ha hecho un retroceso importante en la patología de estos pacientes, de tal manera que ahora, al reincorporarse, hemos visto un deterioro muy grave de muchos pacientes, sobre todo los pacientes mayores. Entonces yo creo que la pandemia, aparte de los efectos que ha tenido sobre la mortalidad y el COVID en sí mismo, a nivel de dolor ha sido un gran desastre para los pacientes. Sí, yo desde mi punto de vista también quiero poner el acento en el impacto que ha tenido la pandemia en el dolor en sí, porque el concepto de dolor total, que es un concepto reciente, pero todavía yo creo que no muy extendido, ¿no?, entre los médicos y farmacéuticos, implica que todos los impactos psicosociales, todo lo que te ocurre a nivel psicosocial impacta también en el dolor y en la intensidad del dolor que sientes, ¿no? Entonces yo creo que la pandemia ha tenido un efecto también psicosocial en los pacientes que sufren dolor, en el sentido de empeorar su pronóstico. Desde el punto de vista de la industria farmacéutica, es muy importante también tener en cuenta esas otras enfermedades, ¿no?, aparte de, por supuesto, lo que ha supuesto la pandemia, ¿no?, y no dejar de lado pues todas esas personas que siguen sufriendo, en este caso, pues dolor, ¿no?, y que se ven muy afectadas en su calidad de vida, tanto ellos como sus familias. Entonces es muy importante, por supuesto, centrarse en lo que ha sido la pandemia y salir de ahí, pero sin olvidar pues todas esas otras necesidades médicas para las que todavía no hay alternativas, ¿no?, lo suficientemente eficaces, y que todavía hay muchas personas que las sufren, ¿no? Entonces yo creo que es muy relevante también el seguir apostando y el seguir insistiendo en mejorar, en este caso, el tratamiento del dolor. Abundando en lo que dice Fernando, además ha aparecido una nueva patología, el que llamado long COVID, que está muy relacionado con temas de dolor. Muchos pacientes que han sufrido COVID severo están ahora con graves problemas de dolor de cabeza, de síndrome parecido a la fibromialgia, de dolor generalizado, con lo cual tenemos varias circunstancias: dificultad de acceso a los médicos, dificultad de acceso a la unidad de dolor, deterioro de los pacientes y aparición de una nueva enfermedad de dolor, el long COVID, que no sabemos en qué quedará, pero que no hay ahora mismo una respuesta terapéutica, como decía Fernando, que hará falta investigación, centrar bien la patología y ver qué fármacos pueden ayudar a estos pacientes, que van a ser sin duda numerosos, y eso no lo teníamos antes del COVID. Y por poner otra nota positiva también del tema del COVID, yo creo que ha acelerado de una manera escandalosa todo lo que es la telemedicina y la atención del paciente a distancia. Y todo esto es importantísimo, por ejemplo, en la monitorización de los pacientes con tratamientos con opioides, a los que hay que tener un seguimiento, pues ya por nuestras recientes guías van a tener que ser casi semanalmente durante los primeros meses y luego cada 3 semanas. Todo este seguimiento sería imposible de hacerlo en la práctica clínica si no fuese con medios telemáticos, ¿no? O sea que yo creo que también eso nos ha traído cosas muy positivas. Entiendo que también este contexto abre muchísimos retos para los clínicos a la hora de abordar el dolor. ¿Cuáles serían? Entiendo que el COVID persistente es uno de los principales, pero ¿cuáles serían los otros? Ya teníamos grandísimos retos no cubiertos, tanto desde el punto de vista de los tratamientos farmacológicos. Por ejemplo, llevamos muchos años sin avances
farmacológicos notables y nuevos fármacos. Ese es un reto importante, que hay enfermedades que siguen sin ser tratadas, como el dolor neuropático, sin tener buenos fármacos, ¿no? O sea que tenemos el reto de que la investigación es costosa y va lenta en el campo de la farmacología. Tenemos el reto de que se va incrementando la población afectada por dolor crónico intenso, particularmente el dolor osteomuscular degenerativo, pacientes con 70, 80, 90 años que tienen graves problemas de dolor de espalda, dolor articular y que quieren tener una vida más activa, con mejor calidad de vida, que no la tienen hasta ahora. Y el otro reto importante es la integración de todos los profesionales que tratamos el dolor en un protocolo común o en un sistema de trabajo común. Piensa ahora que un paciente que tiene dolor crónico pues va a su traumatólogo, el traumatólogo va al rehabilitador, el rehabilitador va a su atención primaria, acaba la unidad de dolor y entonces todos esos profesionales hay una gran desconexión en el sistema sanitario, acuden a un farmacéutico, acuden a un psicólogo. Yo creo que se requiere un plan nacional de dolor que englobe a todas las profesiones sanitarias que tratamos el dolor, y hay planes ya, como el plan de la Junta de Andalucía, pero hay que hacer un plan nacional para abordar el dolor en su conjunto, dada la importancia de la enfermedad, el número de personas afectadas, la calidad de vida tan disminuida, y yo creo que ahí ese es uno de los retos que está por afrontar, si hay que hacer una especialidad de dolor o un plan nacional de coordinación entre todas las profesiones sanitarias. ¿Y desde la farmacia cómo se ve? Desde mi punto de vista, o sea, la mayor carga del sistema sanitario es el paciente crónico, sin duda. El paciente crónico es lo que genera más carga sanitaria, más costes económicos y además el mayor reto, como decía Luis Miguel, a nivel de la atención de la práctica clínica, no solo a nivel del médico, sino a nivel multidisciplinar. Todos los médicos y farmacéuticos y otros agentes sanitarios a los que el paciente crónico acude implican, si los sumáramos todos en un paciente, implicarían una actividad asistencial enorme y un coste enorme, ¿no? Entonces, el reto, y hacia el futuro vamos a crecer ahí, porque el envejecimiento de la población, que está fenomenal, ¿no? Que lleguemos a unas esperanzas de vida enormes, pero el reto del paciente crónico se va a incrementar. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que uno de los problemas o una de las cosas en las que tendríamos que estar invirtiendo es en todo lo que es la gestión de datos, la gestión de información y la coordinación de esta gestión. Parece mentira que en un mundo tan digital y en el que tenemos unos devices y unos sistemas tan avanzados en todos los sentidos, parece mentira que no tengamos todavía toda la información integrada de un mismo paciente y que sea accesible a todo aquel agente sanitario que esté tratando de alguna manera o interactuando con ese paciente. Entonces, toda esa integración de información y de datos, yo creo que es una de las cosas en las que tendríamos que estar invirtiendo ya mismo. O sea, estamos un poco en edad de piedra en ese sentido, ¿no? Todavía hay mucho papel y todavía hay mucho reino de taifas a nivel de la información y de los datos. Yo echo mucho de menos el concepto de que mi farmacéutico, el farmacéutico que trata a mi paciente, pueda contactar conmigo de algún modo y pueda decirme el paciente no está tomando las pastillas, está tomando más, yo le puedo decir al farmacéutico vigila a este paciente que tiene algún problema psicológico. Esa interacción no existe. Entonces parece mentira que teniendo correo electrónico, WhatsApp, yo qué sé, sistemas de teleconsulta, no podamos, ni siquiera conocemos al farmacéutico que trata a nuestro paciente. Creo que el papel del farmacéutico aquí es vital. Sí, no, o sea, ese ejemplo que pones parece mentira, pero en España tenemos un problema de 17 sistemas sanitarios y además cada uno con sus sistemas informáticos, que eso desde mi punto de vista es una aberración, porque yo abogo no solo por la integración a nivel de España, sino a nivel de Europa. No puede ser que haya una libre circulación de productos y servicios y personas, pero esas personas son pacientes que vienen también aquí en verano a tratarse o a recoger de prescripciones de medicamentos. Entonces, los sistemas tendrían que estar integrados a nivel de Europa y ya no digo a nivel de España. Lo que tú decías, Luis Miguel, es totalmente así, pero es que hay sistemas en algunas comunidades autónomas que permiten esa comunicación, pero nadie se ha ocupado de formar a los médicos, de formar a los farmacéuticos, ni de tampoco de autorresponsabilizarse el farmacéutico, de decir, oye, estoy viendo una situación con este paciente, con una polimedicación, con unas posibles interacciones y yo tengo que notificar y retener esta prescripción y hablar con el médico que ha hecho la prescripción. Todo esto estamos en pañales y con lo cual yo creo que es un reto tremendamente interesante, ¿no? Y yo ahondaría en dos temas, ¿no? Por un lado, lo que comentabas tú, Esperanza, también de poner realmente el foco en el paciente, ¿no? O sea, el paciente tiene que ser el eje sobre el que gire el resto del sistema, ¿no? Y no al revés. Muchas veces nos encontramos con situaciones donde el paciente
paciente va de un sitio a otro, antes hablaba Luis Miguel, ¿no? Que si va al traumatólogo, que si va al rehabilitador, hay listas de espera, la gente no sabe, tiene que volver a contar lo mismo. Entonces, necesariamente eso necesitamos centrarlo realmente en la persona, en el paciente, y que sea el sistema realmente el que vaya dando, ¿no?, respuesta a todas esas necesidades desde un punto de vista, en este caso, pues, por ejemplo, de tratamiento del dolor. Y por otro lado, un aspecto muy relevante a lo que comentaba Esperanza ahora también es la colaboración público-privada. O sea que yo creo que ese es un aspecto que no debemos dejar de lado y que claramente tanto la administración, todos los agentes sanitarios implicados, pero también desde un punto de vista de todo lo que implica ya desde sanidad privada, pero también industria farmacéutica y otros proveedores de salud, bueno, pues que desde ese punto de vista no desaprovechemos, ¿no?, la capacidad de esa colaboración para que realmente al final la sociedad sea la gran beneficiada, ¿no?, y luego el individuo, ¿no?, la persona que en este caso pues tiene un problema de salud. Y también la colaboración con la industria farmacéutica que tú representas. O sea, muchas veces hay a la industria que decirle necesito un fármaco antineuropático porque tengo una gran demanda, para que sepan las necesidades que tenemos los médicos y que tienen los pacientes, ¿no? Yo creo que la colaboración pública, privada y con la industria privada casi siempre, pero también las universidades y los institutos de investigación es básico, porque estamos, te digo, llevamos un parón de investigación importante, no de investigación, seguro que se está investigando, pero de obtención de resultados de fármacos necesarios ahora mismo. Y desde ese punto de vista también muy importante obtener, ¿no?, esa información también de asociaciones de pacientes. No nos olvidemos de las asociaciones, que al final, bueno, pues no dejan de ser, ¿no?, la voz realmente, pues, de esas personas que están sufriendo y que bueno, pues que es interesantísimo cada vez que tú tienes la oportunidad de ir, de escucharlos, de estar con ellos y de realmente entender su problemática, ¿no? Pues porque muchas veces pues la tienes, vamos a decirlo así, un poco sesgada también en función de la vía por la que te llega, ¿no? Entonces yo creo que esa comunicación directa y esa participación también del paciente, pero desde estadios muy tempranos, ¿no? Hablaba antes ahora mismo Luis Miguel de la necesidad de nuevos fármacos. Bueno, pues desde el diseño de los ensayos clínicos, ¿no? O sea, ¿a qué vamos a dar respuesta? Pues qué mejor que involucrar al paciente realmente en que su necesidad, que realmente él es la persona que lo está sufriendo, se pueda ver reflejada desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Y de cómo luego pues ese medicamento, si todo va bien y se registra, pues va a cubrir realmente unas necesidades que son las que bueno, hay que tratar. Hablábamos de ensayos clínicos, pero en el momento actual, ¿qué opciones terapéuticas tiene el paciente? Por un lado, Esperanza, y luego, por otro, ¿qué ventajas presenta la combinación de ibuprofeno y codeína a dosis fija en la práctica clínica? Sí. A nivel terapéutico, en el dolor, es verdad que ha habido muchos años sin avances recientes, como decía Luis Miguel, o sea, me consta que se sigue investigando y yo leo muchos artículos casi todos los días y sé que se está investigando, pero es verdad que el dolor como enfermedad es muy compleja porque yo decía hace un rato, ¿no?, hablando off the record, como se dice, que todavía no sabemos ni medirlo. No lo podemos medir, no hay manera de cuantificar el dolor. Tú dices hipertensión, yo te la mido y además te la cuantifico con una décima, con un decimal. Pero es que en el dolor somos incapaces, porque por definición es subjetivo. Y eso presenta una complejidad enorme. Luego todos los circuitos neuronales del dolor, tanto a nivel central como periférico, son también tremendamente complejos. Entonces todavía nos falta avanzar mucho a nivel de conocimiento de fisiopatología para poder encontrar nuevos mecanismos de alivio del dolor. Pero dicho esto, digamos más de cara al futuro, en el presente tenemos un arsenal terapéutico tremendamente rico, tanto a nivel de los analgésicos, no esteroideos por decir algo, como a nivel de los opioides, por ejemplo, ¿no? O sea, solo en opioides tenemos un montón de moléculas opioides con unos niveles de potencia casi en gradiente y con unas formulaciones muy diferentes, tremendamente diferentes. Entonces, en parte la falta de nuevas moléculas se ha suplido mucho por parte de la industria, con una labor excelente, a nivel de la investigación en farmacocinética, ¿no?, en desarrollar formulaciones, y en la galénica, que nos dan formulaciones con unas farmacocinéticas y unas farmacodinamias diferentes de lo que con una misma molécula, ¿no? Entonces, enlazando ahí con el ejemplo que me ponías, ¿no?, pues de la combinación de ibuprofeno con codeína.
Aquí yo tengo que decir que estos productos que son combinaciones fijas, a mí especialmente me gustan mucho por una razón, porque uno de los pilares actuales del control del dolor es la estrategia multimodal. La estrategia multimodal ya sabemos todos en lo que consiste, ¿no? En la combinación de diferentes moléculas con diferentes mecanismos de acción que tienen un efecto sinérgico, y con ese efecto sinérgico conseguimos controlar el dolor, rebajando incluso dosis de cada uno de los fármacos individuales. Esta estrategia multimodal pues, se representa en este tipo de tratamientos, en los cuales tú tienes un ibuprofeno con unas dosis más bajas a lo mejor de lo que sería el ibuprofeno de 650, sino que aquí estamos en un ibuprofeno 400 con una codeína, que es un opioide de baja potencia, a dosis de 30 miligramos. Entonces, es un producto que representa esta estrategia multimodal, y la estrategia multimodal, como digo, es inteligente, porque el dolor, hemos empezado diciendo, es complejo. El atacar el dolor desde diferentes mecanismos de acción con efectos sinérgicos es lo que realmente nos puede llevar a aliviar a más pacientes. Coincidiendo con lo que dice Esperanza, así como el avance en moléculas está lento, el avance tecnológico es importantísimo. La industria, al no poder encontrar o ser difícil encontrar nuevos mecanismos de acción y por tanto nuevos targets y nuevas moléculas, ha desarrollado mucho la tecnología de la farmacia. Entonces tenemos ahora multitud de medicamentos pues, que van en parche, que van en aerosol, que van en otras vías, y en su manejo farmacocinético de más larga dosis, y luego un aspecto importantísimo, la combinación. Date cuenta que hoy día muchos pacientes toman 6 u 8 medicamentos diferentes. Mientras más medicamentos por separado y pacientes mayores, más fácil es olvidarse, tomar 2 veces la misma toma. Así que cuando tú encuentras 2 medicamentos que sinergísticamente van a potenciar ese nuevo medicamento, aparece un nuevo medicamento que es ibuprofeno codeína, un nuevo medicamento en sí mismo con 2 moléculas que lo hacen diferente a las moléculas por separado. Así que yo creo que es nosotros en la medida de lo posible, siempre que podemos, usamos este tipo de combinaciones en lugar de fármacos por separado, que hacen que el paciente tenga multitud de recetas, multitud de medicamentos, no sabe cuándo tomarlo, a qué hora tomarlo. Así que yo creo que supone un avance importante tanto en el dolor agudo, lo que es una cefalea, una migraña, como en el dolor, una lumbalgia aguda, como en el dolor crónico de pacientes con cáncer de dolor no muy intenso, los cuales son medicamentos necesarios para tomarlo en largo plazo incluso, ¿no? Aunque la ficha a veces diga que hay que limitarlo en el tiempo, nosotros tenemos una amplísima experiencia con este tipo de fármacos en larga duración sin ningún tipo de problema. Dentro de esta complejidad que estábamos mencionando, que al final el dolor es realmente eso, es una enfermedad, ¿no? Compleja, también es muy interesante seguir investigando en esas vías, ¿no? Esas vías de realmente cómo se transmite, cómo se percibe. Al final el dolor es algo totalmente subjetivo, ¿no? Hablaba antes Esperanza que todavía no sabemos casi ni medirlo, ¿no? Cuantificarlo, ¿no? Pues tenemos las escalas, tenemos los cuestionarios, pero es verdad que todavía nos falta llegar, bueno, pues a tener esa finura que sí que tenemos a lo mejor con otro tipo de enfermedades, ¿no? Pues desde este punto de vista también es muy interesante, por ejemplo, atacar el dolor desde la vía periférica y desde la vía central, ¿no? Eso sí que sabemos que realmente, bueno, pues el dolor generalmente empieza, ¿no? En ese nivel periférico y se transmite, se percibe a nivel central, y desde este punto de vista, pues esta combinación, pues sí que está, bueno, permitiendo, ¿no? Limitar lo que es esa percepción tanto a nivel periférico como a nivel central, ¿no? Con estos diferentes mecanismos de acción. Entonces, todo lo que sea trabajar en que realmente el paciente tenga esa experiencia y realmente seamos capaces de aliviar esa percepción va a ser pues muy provechoso. Además, yo creo que son medicamentos que farmacocinéticamente se complementan y hace que el inicio de acción sea rápido, que muchas veces el paciente tiene una lumbalgia y necesita que al tomar la pastilla en 5, 10, 15 minutos ya note un cierto alivio, pero luego también que se prolonga en el tiempo. La combinación de estos 2 fármacos consigue eso, que el alivio sea temprano, que sea eficaz y que se prolongue en el tiempo, pues se prolongue 8 o 10 horas, que es lo que se necesita para no tener que tomar pastillas pues cada 4 horas como tendrías que tomar si tomara a lo mejor solo ibuprofeno, ¿no? Con lo cual yo creo que la combinación tanto farmacocinética como de 2 mecanismos de acción súper complementarios y muy
muy fisiológico, que son los dos sistemas grandes que tenemos de analgesia, el sistema de la ciclooxigenasa y el sistema opioide, pues hace que esté recurriendo a una sinergia, como comentaba Esperanza, y una potenciación del efecto analgésico que provocarían los medicamentos por separado. O sea que en todo caso solo veo ventajas para la prescripción, para la cumplimentación, que muchos pacientes tienen problemas con la cumplimentación, y para que el paciente tenga claro qué medicamento tiene que tomar si tiene que recurrir a diversos medicamentos de distintos tipos, ¿no? No, y luego iba a añadir a todas estas ventajas la seguridad. O sea, a mí me gusta mucho la dosis de ibuprofeno rebajada, porque sabemos todos, y nuestro compañero Ignacio Velázquez lo dice siempre, ¿no? O sea, que los AINES a largo plazo en dosis altas pues tienen unos riesgos y unos problemas de seguridad que son evidentes y cada vez más evidentes, ¿no? Entonces, el conseguir suplir esta bajada de dosis del ibuprofeno, como decía muy bien Fernando, a nivel periférico, con la codeína, que es un opioide débil, noble, digamos, en ese sentido, me parece que la seguridad se ve también muy beneficiada. Luis Miguel, comentabas antes también, ya diferenciabas entre dolor crónico y dolor agudo. ¿Qué implicaciones tiene este tratamiento o esta combinación para el tratamiento de los dos tipos de dolores? Yo creo que cuando estamos hablando de dolor leve, moderado, no estamos hablando aquí de dolor intenso, de dolor leve, moderado, el paciente necesita un tratamiento que sea eficaz y seguro, como comentaba Esperanza. Entonces, en el dolor agudo, que va a ser un dolor posoperatorio, un dolor de una lumbalgia, un dolor de cabeza que va a durar 2, 3, 4 días como máximo, pues el medicamento se ajusta perfectamente a la eficacia y la seguridad. Si hablamos ya de dolores crónicos, que estamos hablando de dolor osteomuscular, artrosis de rodilla, de cadera, cáncer de no alta intensidad, piensa que hoy el cáncer se ha convertido en una enfermedad crónica. Los pacientes con cáncer viven hoy 10 años, 15 años, 20 años y tienen dolor leve o leve moderado, pues necesitamos, sabemos que cualquier medicamento administrado a muy largo plazo va a dar problemas. Así que hay que rebajar las dosis lo más posible y buscar medicamentos seguros, como la codeína, un medicamento súper conocido y probado, o el ibuprofeno, en las dosis mínimas posibles. Entonces yo creo que tanto en dolor agudo, como hemos comentado en estos cuadros, como en dolor crónico, en los cuales la intensidad sea 4 o 5 en la escala de EVA, pues es un medicamento de base que nosotros usamos siempre. Luego a lo mejor añadimos en periodos agudos otro tipo de medicamento, otro tipo de técnica, pero como base siempre usamos un AINE y un opioide, y en este caso un AINE dosis baja como ibuprofeno y una codeína en dosis baja como la que tiene este producto, es una combinación ideal tanto agudo como crónico. A nivel del paciente crónico, que hemos empezado al principio de todo diciendo que es el gran reto, ¿no?, de la sanidad, o sea, el paciente crónico a nivel de mecanismos fisiopatológicos se dan dos eventos importantes generalmente, que son la inflamación crónica y la sensibilización central. La sensibilización central que consiste básicamente en un proceso de transmisión del dolor que se ha cronificado, incluso a veces habiendo desaparecido el provocador, ¿no?, el elemento que provocaba el dolor. Y en este sentido el ibuprofeno actúa en la inflamación, la codeína actúa a nivel central. Por lo tanto, yo creo que a nivel incluso del mecanismo fisiopatológico es un producto que se adapta muy bien a lo que es el dolor crónico. Además, yo creo que incluso cuando vamos a tener un paciente que va a evolucionar a dolor severo, a dolor intenso, es interesante retrasar en lo posible la introducción de fármacos opioides potentes, ¿no? Como morfina, oxicodona, que tienen una particularidad y hace falta un seguimiento muy estrecho. Por tanto, cualquier fármaco que permita retrasar la llegada de esos fármacos, o incluso que si hay que dar esos fármacos sean dosis muy bajas, va a tener efectos positivos a nivel de adicciones, efectos secundarios, a nivel de náuseas, vómitos, con lo cual es un fármaco, yo digo, de base. Nosotros lo ponemos siempre como en la base de la pirámide y luego vamos añadiendo opioides, o se quitan, se ponen técnicas intervencionistas, pero la base para ese tipo de dolor crónico incurable, como la artrosis, por ejemplo, que no se va a quitar nunca, hace falta este tipo de medicamentos de forma básica, vamos. Yo, bueno, por no comentar nada más de lo que han dicho ellos, que claramente estoy muy de acuerdo, simplemente comentar el tema del paciente, una vez más, ¿no?, de las preferencias del paciente, y también se ha visto que el paciente prefiere muchas veces pues el tomar una sola pastilla, ¿no?, tanto para un dolor agudo como para evitar que ese dolor se cronifique,
que no estar con distintas pastillas, acordándose de a qué hora tiene que tomarlas, cuando además, bueno, pues puede estar recibiendo otras medicaciones, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, una vez más, el involucrar al paciente también en la toma de la decisión, ¿no? Al final, bueno, pues él es la persona que va a estar, ¿no? Que está sufriendo esa enfermedad y que es muy relevante, ¿no? Y generalmente, pues es lo que te dicen, ¿no? En ensayos o en estudios de preferencia, pues que esta combinación es muy bien recibida, tanto por el alivio, pero también por la disponibilidad de dos fármacos en una sola pastilla. Fernando ha dicho una cosa muy, muy interesante, muy importante, que repetimos mucho Luis Miguel y yo cuando hablamos de este tema, ¿no? Que es o sea, el dolor hay que atacarlo desde el día 1, porque el dolor agudo se puede cronificar así, ¿no? Y esa es la clave, o sea, el controlar el dolor al principio es muchísimo más fácil que el intentar controlar un dolor cronificado. Entonces, ese tratamiento del dolor agudo, que a veces la gente retrasa, vamos a ver qué pasa, no vamos a ver qué pasa, o sea, el tratamiento agudo hay que evitar que se cronifique. Y eso es un concepto que ha hecho Fernando, que yo creo que es importantísimo, Luis Miguel. Es importantísimo porque sabemos hoy día que el dolor, cuando se sensibiliza a nivel central, se convierte en un problema que se memoriza por circuitos neuronales, y ese dolor se va a mantener en el tiempo aunque la causa desapareciera. Por ello, nosotros siempre a los pacientes dedicamos mucho tiempo de la consulta a la educación del paciente, que él comprenda su patología dolorosa, que se implique en el tratamiento y que sepa que sufrir, como muchas veces, es que no me lo voy a tomar el medicamento porque me voy a acostumbrar, porque eso lo que hace es empeorar el cuadro. El dolor tiene que estar siempre muy controlado, máximo 2/10, para que no se cronifique o para que la cronificación no sea grave y luego se pueda tratar de algún otro modo. Con lo cual, necesitamos este tipo de medicamentos seguros y eficaces que se puedan dar desde el primer día, cuando el paciente empieza con la lumbalgia o con el dolor de rodilla, y lo pueda tomar durante un periodo de tiempo que baja la inflamación y que el paciente pueda mejorar. Entonces, creo que es un medicamento absolutamente básico. Y Esperanza, no sé si se ha respondido ya, pero sí que me gustaría incidir un poco más en esto, hasta qué punto esta asociación presenta ventajas en comparación con otras combinaciones analgésicas. No, yo creo que hemos repasado un poco las ventajas que tiene esta combinación. Primero, la combinación fija, que aumenta la compliance, ¿no? la adherencia del paciente. Segundo, la combinación de dos fármacos que tienen mecanismos de acción sinérgicos, y uno actúa además a nivel antiinflamatorio periférico, otro actúa a nivel central. Tercero, el hecho de que las dosis puedan verse, por ejemplo, el caso de la INE, reducidas, y mejora la seguridad en el paciente. Cuarto, que puede actuar desde el primer momento a nivel agudo, pero también puede ser útil en pacientes con dolor crónico. Yo creo que hemos rebasado bastantes ventajas, y yo creo que es un tratamiento que tiene muchísimo papel en el tratamiento del dolor. Y hay otras combinaciones parecidas, por ejemplo, la combinación paracetamol-codeína, pero que yo aquí le veo menos utilidad, en el sentido de que paracetamol tiene bastantes mecanismos centrales, parecido a la codeína, y que tiene una escasa o nula capacidad antiinflamatoria. Y como comentaba Esperanza, muchos de estos pacientes, sobre todo dolor osteomuscular, que es lo que más vemos, es la epidemia ahora mismo, aparte del COVID, es el dolor de espalda, pues precisan un tratamiento antiinflamatorio, y la combinación paracetamol-codeína no lo tiene. Por tanto, si tu dolor no es nada inflamatorio, bueno, pues es una opción. Pero si el dolor tiene un componente inflamatorio, que lo tiene casi todos los casos, la combinación con ibuprofeno es muy, muy buena y muy relevante. Y luego hay otras combinaciones que se están estudiando de otros AINE más avanzados, como el Celecoxib, se está investigando, pero que aún todavía no disponemos de ella, y también los precios van a ser mucho más caros que lo que tenemos con esta combinación, que es un fármaco además baratísimo, ¿no? Que cuesta menos que tomar un café, ¿no? Con lo cual no hay ninguna restricción de que el paciente no pueda acceder a él porque sea por el precio. Así que aunque hay otras combinaciones, yo creo que la mejor combinación posible para el dolor agudo y leve y crónico de baja intensidad es la combinación de ibuprofeno con codeína. Hemos hablado mucho también de investigación, nuevos tratamientos, de cómo utilizar los tratamientos actuales, pero cómo un congreso anual como el de SENDOR puede repercutir en el ámbito del dolor. Bueno, nosotros cuando se creó esta sociedad, que es una sociedad que tiene poco más de un año, lo creamos intentando dar un paso más allá de lo que se había hecho hasta este momento en España, ¿no? Hay sociedades de dolor en España que estaban muy centradas en el dolor
digamos, desde un punto de vista muy especializado, un dolor complejo, olvidando que el dolor en general lo que afecta es a una enorme capacidad, a una enorme parte de la población española, y que están afectados por él muchísimos sanitarios, profesiones sanitarias. De hecho, en atención primaria, más de la mitad de los pacientes van por dolor. Por tanto, creamos esta sociedad, un grupo de médicos y sanitarios de otras profesiones, intentando que todas las profesiones sanitarias, no solo las médicas, no solo las especialidades médicas, sino las profesiones sanitarias que están involucradas en el dolor, tuvieran un punto de común de una sociedad científica que llevara este proyecto adelante, en el cual están implicados médicos de todas las especialidades, farmacéuticos, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeras, de tal manera que no haya nadie que esté implicado en el dolor que pueda estar ajeno al mismo. Y Sendor tiene esa filosofía. Ahí hicimos el primer congreso el año pasado a nivel online por la epidemia. Este año ya lo hacemos a nivel presencial. Tenemos una enorme ilusión con él, lo hacemos aquí en Madrid, y vamos a dar esa visión multidisciplinar desde todos los ámbitos profesionales y desde todos los ámbitos terapéuticos. Vamos a repasar desde lo que son tratamientos farmacológicos, indicaciones, diagnósticos y tratamientos avanzados como los tratamientos de neuroestimulación o tratamientos con plaquetas, con células madre, con tratamientos intradiscales, láser, etcétera, etcétera. Así que vamos a hacer un abordaje completo, integral y multidisciplinar que por primera vez se va a hacer en España de esta manera. Sí, yo creo que Sendor representa la punta de lanza al nivel de lo que son las sociedades científicas, ¿no? ¿En qué sentido? Pues hemos dicho al principio que nosotros estamos demandando en los sistemas sanitarios público-privados que tengan una mayor coordinación multidisciplinar, ¿no?, entre todos los que están alrededor de, en este caso, el tratamiento del dolor. Pues Sendor representa eso, representa realmente el primer punto de ejemplo hacia otras sociedades científicas en cómo se pone el dolor y el paciente en el centro, y todo el mundo que trata a este paciente o que de alguna manera interviene en él estén conectados y coordinados. ¿Cuál es el papel principal de una sociedad científica? Sobre todo lo que dice el apellido, la ciencia. La ciencia, basarse en ciencia, en evidencia, formación, educación. Todo eso es el núcleo central de una sociedad científica. Entonces, Sendor tiene las dos partes, la parte científica y la parte multidisciplinar. Y en ese sentido, la punta de lanza y el ejemplo yo creo que deben de seguir el resto de sociedades científicas en cualquier patología. Hemos creado una sociedad muy moderna. Hemos incluido en ella un campus virtual docente con la Universidad Francisco de Vitoria, con la Universidad de Cádiz, para promover la formación en dolor. Hemos creado una revista científica que está teniendo una enorme aceptación. Estamos firmando acuerdos de colaboración con sociedades nacionales, científicas e internacionales. Vamos a firmar ahora un convenio de colaboración con la Asociación Americana de Dolor, que es una de las asociaciones más importantes de dolor en el mundo, para combinar esfuerzos a nivel de diversos países para intercambiar información, intercambiar experiencia, hacer que los socios de Sendor y de la Asociación Americana de Dolor puedan ir a las unidades de unos y de otros para aprender, para hacer cosas en común, proyectos en común, con lo cual, a pesar de que tenemos poco tiempo, de vida, pero hemos hecho ya muchos proyectos y más que vamos a hacer en el futuro. Estamos luchando por un proyecto un poco utópico, que es la creación de la especialidad de dolor, especialidad médica de dolor. Sé que no será una cosa que se pueda hacer en poco tiempo, pero la necesidad existe, como hemos comentado. El dolor es la principal patología que afecta al ser humano. La necesidad de coordinar los esfuerzos es evidente, y por tanto ya hay en algunos países que hay una subespecialidad y en algunos tienen incluso una especialidad. Estamos abocando porque en España tengamos también la especialidad médica de dolor, que será en el futuro, pero por lo menos Sendor va a dar esa batalla todo lo posible. Fernando, y para una compañía farmacéutica hablabas antes también de la importancia de la colaboración entre los médicos y la industria, que supone también un congreso como el de Sendor con una filosofía tan multidisciplinar. Es una excelente noticia, ¿no? Yo creo que una vez más, siempre que se pone el foco en la ciencia, en seguir avanzando en ese conocimiento, en algo tan frecuente y tan incapacitante como es el dolor, ¿no?, que lo hemos estado oyendo, la mitad o más de la mitad de las consultas de atención primaria tienen algún componente de dolor, ¿no? Y también hemos visto, hay estudios que demuestran que muchas veces el paciente pues percibe que no tiene una respuesta adecuada, no tiene un tratamiento adecuado, tiene que esperar mucho a que realmente
prescriban algo que le alivie el dolor. O sea, que todo lo que se puede hacer, y en este caso Sendor es una clara muestra, ¿no?, de avanzar y de integrar todas esas profesiones sanitarias que están alrededor del paciente con dolor, porque muchas veces cuando el paciente no tiene esa respuesta, pues a lo mejor pues ya no va al médico de atención primaria y va a otra, pues va a un fisioterapeuta, va a un psicólogo. O sea que desde el punto de vista de la industria siempre es una muy buena noticia el hecho de que se quiera seguir avanzando en poder remediar al final lo que es el sufrimiento del ser humano, ¿no?, que es para lo que está la industria farmacéutica. Realmente estamos pues para dar soluciones a cuestiones que todavía, bueno, pues no están resueltas. O sea que desde ese punto de vista pues es un orgullo, ¿no?, el poder estar, el poder colaborar con Sendor, que bueno, en este año y pico de vida, pues la verdad es que está dando muestras de que tiene una potencia estupenda, de que va a ser bueno, una sociedad con un largo recorrido y que al final, bueno, desde un punto de vista de la diseminación de la ciencia a través de la revista, de esas colaboraciones con otras sociedades internacionales, pues va a posicionar a España en este caso pues al nivel que se merece, ¿no? Realmente, bueno, pues como uno de los pioneros en el avance de la medicina, de la ciencia y al final, bueno, pues del tratamiento del dolor. O sea que muy orgullosos. Tenemos que decir que España es uno de los países más potentes en el campo del dolor a nivel internacional. Somos referentes en muchos campos y eso se debe en gran parte también a la colaboración que tenemos con la industria farmacéutica. Nosotros, Sociedad Científica, pues no tenemos fondos públicos, no tenemos fondos de nadie más que mínimos fondos de las cuotas de los socios, que son insignificantes. Si no fuera por la ayuda que la industria farmacéutica nos presta a las sociedades para la formación, por ejemplo, para hacer este tipo de congresos, para hacer ensayos clínicos, para hacer estudios, pues estaríamos muy atrás de lo que estamos ahora mismo. Así que yo, desde Sendor, desde luego, agradecemos a toda la industria, en este caso a Farmasierra, específicamente la colaboración que tienen con nosotros, que nos permiten que podamos desarrollar nuestra labor. Si no fuera por ello, pues no sé, algo haríamos, pero desde luego sería un grano de arena para lo que estamos haciendo ahora mismo, que es una labor, yo creo que muy importante, con gran repercusión a nivel nacional e internacional. Somos referentes a nivel internacional en tratamiento del dolor. Yo quería ahondar un poco más en esto, ¿no?, de decir que al final la industria farmacéutica no es un espectador, no es un agente extraño, es un actor más de toda esta coordinación y entendimiento a nivel del sistema sanitario, forman parte del sistema sanitario. Y yo creo que aquellos que quieren dejar a la industria fuera del sistema sanitario como una especie de agente extraño se equivocan. Se equivocan porque primero la cantidad de conocimiento científico que aglutina la industria farmacéutica es enorme. No podemos prescindir de este conocimiento, pero es que tampoco podemos prescindir de toda la facilidad de formación y educación a los médicos, a farmacéuticos, a cualquier agente sanitario que proviene de la industria. O sea, yo creo que es absurdo pretender que la industria esté fuera, ¿no? O sea, muchas veces cuando hay ataques a la industria farmacéutica, ¿no?, porque que son empresas que ganan mucho dinero y tal, tú dices, vamos a ver, si piensas un medicamento como ibuprofeno con codeína, que te cuesta 4 euros, tratamiento durante una semana o 15 días que te quita el dolor por 4 euros, es una cosa que el precio debería ser mucho mayor, ¿no?, en el sentido de que cualquier cosa hoy te vale 2 o 3 euros, ¿no? Por tanto, yo creo que la industria farmacéutica, en muchos casos, evidentemente son empresas que para sobrevivir tienen que ganar dinero, pero que hacen un esfuerzo enorme también para que estos medicamentos de bajo coste estén a disposición de los pacientes que lo necesitan, ¿no? Entonces, yo creo que hay que agradecerle mucho. Y hay que agradecerles casi todo, porque pasas por cualquier patología y la esperanza de vida que tenemos hoy y en los niveles de salud que tenemos hoy se deben en parte a la industria farmacéutica, que ha hecho unas inversiones, y ahí tenemos la pandemia. O sea, realmente hoy estamos aquí nosotros 4 sin mascarilla, pues gracias a la industria farmacéutica. Entonces las cosas hay que ponerlas en su lugar, ¿no? Yo creo que el agradecimiento pues es debido, vamos, o sea, es obligatorio. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres por venir aquí hoy a la redacción de iSanidad. También gracias a la industria farmacéutica por permitirnos también, con los avances que han conseguido en estos meses, nos han permitido también avanzar a una fase nueva de la pandemia. Y nada, que sepáis que vuestra casa, que seguiremos hablando, y a nuestros lectores de iSanidad que sigan con nosotros y que sigan www.isanidad.com. Muchas gracias.